están? Bienvenidos sean a este bellísimo nuevo episodio de su podcast de preferencia, show en vivo, como quieran llamarle. Pues bienvenida Jenna a tu programa, ¿cómo estás? Oye, qué energía traes el día de hoy, ¿eh? No, hasta el cielo. Creo que a alguien le hace falta un shot de ginseng. Sí. Le hace falta exactamente algo en su vida que empieza con S y termina con O. Sabroso. O algo por el estilo, porque la señora está así. Un sopecito. Un sopecito. Ándale, ¿qué más podría ser con ese y terminar con O? Tú puedes, querida. Presúmenos tu vocabulario. Un sonido. Un sonido Claro. melódico y armonioso. Pero ¿sabes qué? Ahorita que te encuentras de este modo y estás toda bajoneada, es el perfecto momento para hablar e introducir de lo que se va a tratar el día de hoy nuestro programa. A ver, cuéntame más. Bueno, pues nuestro programa se va a tratar de trastornos mentales, trastornos que a veces te están molestando la cabeza, o todo mundo tenemos, estamos pensando, y aparte que está en súper boga porque, bueno, no quiero adelantarme mucho. ¿Les parece si empezamos con el programa? Sí, que hay mucho que platicar. Perfecto, pues esto es... ¿Y dónde están las morras? Bueno chicos, pues bienvenidos, y como les habíamos mencionado, el día de hoy vamos a hablar de trastornos mentales. Y para eso trajimos a una especialista. Y esa especialista está en nuestra hermana República de Monterrey y se llama Lucía de los Santos. Hola, hola, gracias por invitarme. Esperaba que entraras con una música de banda y cabrito y todo. Traigo el asador. Algo por el estilo. Oye Lu, pues yo siempre te estoy presumiendo, pero ¿por qué no nos presumes un poquito más de ti y nos platicas quién eres, cómo te llamas, a qué te dedicas, cuántos años tienes, estatus marital, todo ese tipo de cosas? Pues soy Lucía de los Santos, soy de Monterrey, soy psicóloga clínica, me dedico como subespecialidad a la terapia sexual o a la sexología clínica. Pues la mayor parte del tiempo la verdad la paso en el consultorio, en consulta privada, sin embargo también trabajo mucho como educadora sexual. Educadora sexual. Sí, cada vez eso te lo hacen, ¿no? O sea, me supongo que te lo deben de hacer un chingo, que cada vez que dices así como de soy educadora sexual. ¿Va a haber tarea? ¿Hay ejercicio? Se me parece, ya me cayó bien. Perfecto, entonces empecemos con la tarea. Digo, ¿qué? No, pero debes... Lu te decía que debes de ser como los estandoperos, que les dicen como soy estandopero, a ver, cuenta un chiste. O sea, claro. Soy sexóloga. Uy, Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Sí, claro. Dominatrix, sexo tántrico, seguro domina todo. Claro. Pues bueno, me encantaría decir que el día de hoy vamos a hablar de sexo y cosas así que por el estilo, pero no vamos a hablar sobre eso. Y vamos a hablar un poquito sobre los trastornos mentales. Y me gustaría hablar de esto, porque creo que me voy a escuchar como superabuelita o superabuelite, así como de, antes en mi época no estaba de moda. No se hablaba del tema. Sí. Maldita generación de cristal, ¿no? O sea, son como las típicas cosas que te dicen. Pero actualmente como que se está hablando más del tema. Se está hablando más de lo que es trastornos mentales, ¿no? Y no sé si es muy arriesgado. Déjame platicarte un poquito, Lu, que estás en un espacio donde tenemos que permitirnos equivocarnos, Decir tonterías y todo ese tipo de cosas. Así que siéntete libre si nos tienes que corregir en algo, porque pues en este momento tal cual, Brenda y yo solo somos dos seres humanos que tienen un chingo de curiosidad, pero no son expertos en absolutamente nada, como también lo son los que nos escuchan, ¿no? Entonces lo que queremos hacer aquí es que tengas un espacio libre, y si estamos diciendo algo que no es, pues también siéntate libre. Entonces, más que nada queríamos hacer este programa porque todo el mundo dice como de, ay, soy bipolar, ¿no? O tal persona, ay, mi ex es súper bipolar. O ay, estoy depre. O cosas así.
Entonces, empecemos por lo básico. ¿Qué es un trastorno mental? Ok. Hay varios tipos, ¿no? Es que la verdad es que hay trastornos clínicos, hay trastornos de la personalidad, hay trastornos orgánicos. Un trastorno básicamente es una alteración en el funcionamiento normal de un organismo, de algo vivo, ¿no? Básicamente implica como una alteración o un cambio generalmente que produce malestar, ¿no? Los cambios chidos generalmente no nos van a producir mucho malestar, ¿no? Entonces, bueno, un trastorno es eso. ¿Cuál? Pues bueno, hay miles, ¿no? Y sí, definitivamente ahorita como que está muy de moda, ¿no? Todo, pues sí, tal cual, ¿no? Así de que toda tristeza es depresión, toda frustración o miedo es ansiedad, y sí, como que abusamos un poco de estos conceptos, ¿no? Pero no los entendemos del todo. Ok, esa es mi pregunta. Porque, por ejemplo, yo creo que muchos decimos así como, oye, tengo ansiedad. Pero no sabemos si realmente tenemos ansiedad o si es un trastorno o si nada más lo estamos diciendo porque en este momento nos sentimos muy nerviosos, ¿no? Entonces, creo que son ese tipo de cosas que se está empezando a generar una plática, una conversación alrededor que nos ayuda mucho para que exactamente abramos el diálogo y identificar todo lo que se siente para que después vayas con un especialista y no te quedes con el de, güey, creo que tengo ansiedad. A ver, ¿cómo? ¿Pero por qué tienes ansiedad? O sea, obviamente estás en una pandemia, tenemos una poca estabilidad en todo en este momento, no te estoy diciendo que no la puedas tener, ¿no? Pero creo que eso me gustaría un poquito hablar de qué son los focos rojos que nos deberían de empezar a decir como de, cuidado, esto no es normal. Muy bien. La verdad es que está relativamente fácil, son yo creo que estos clichés que hemos escuchado toda la vida, en general nos cagan porque no nos gustan, pero son como las cosas más básicas, ¿no? Como si cambia tu sueño, por ejemplo, si estás durmiendo de repente muchísimo o muy poco, o batallando para dormir, o tu apetito, si de repente tienes mucho apetito o nada de apetito, o tu energía, si tienes mucha energía o muy poca energía, pero eso requiere también que la gente como que haga conciencia de sus estados normales, ¿no? Como sus estados basales para distinguir, estoy durmiendo más, estoy durmiendo menos, estoy comiendo más, estoy comiendo menos, no sé, como para notar el cambio, ¿no? Y empezando por ahí, la mayoría de la gente no le pone mucha atención a su cuerpo, ¿no? Entonces, la verdad es que empieza con esas cosas muy, muy básicas, ¿no? O sea, si tú estás viendo que estás batallando para dormir, para comer, pues, tu energía no es la de siempre, desde ahí ya hay cosas que están pasando, ¿no? Hay que revisar. Pero no por eso quiere decir que hay trastornos, ¿no? Claro, y es que ese es mi punto, o sea, creo que estamos en un momento del mundo, de la vida, del tiempo, de lo que quieras, donde tienes dos oportunidades, donde tienes que conocerte más, porque ahorita la mayor parte del tiempo la vas a pasar contigo mismo. Y contigo mismo, si no tienes conocimiento de cómo te sientes, porque aparte somos súper básicos, ¿no? O estoy feliz, o estoy triste, o enojado. O sea, esos son como que todos nuestros sentimientos, o todo lo que sabemos sentir. Cuando hay una escala enorme de todo lo que puedes llegar a sentir, ¿no? Frustración, nostalgia. Y creo que ese es el problema, que cuando no le pones nombre a las cosas, se vuelve todo una conversación como me siento bien o me siento mal. Sí, justo yo ya que lo estábamos mencionando, y digo, a nosotros se nos pueden ocurrir como algunos, pero creo que sí estaría bien que nos contaras, bueno, que nos reforzaras la idea de cuáles son como entre los más comunes, los más platicados, y también creo que es importante decirlos con su nombre correcto, y una así como breve, así de que descripción, solo para saber como a lo que nos enfrentamos como más comúnmente. Ok. Pues yo creo que como por default serían ansiedad y depresión, ¿no? Generalmente son, aparte de los más comunes, luego como que los que se manifiestan pre y post otros malestares, ¿no? O sea, suelen acompañar luego a otras condiciones, ¿no? Pero bueno, primero que nada, para pensar en un trastorno, nunca vamos a pensar nada más en una emoción. O sea, una emoción no es suficiente para una categoría diagnóstica que tiene varios requisitos. Uno de ellos es la emoción,
y generalmente esas emociones tienen que estar presentes por determinado tiempo, ¿no? Estar tristes 3 días no es una depresión, aunque no te puedas parar, 3 días no va a contar como una depresión, ¿no? Igual con el tema de la ansiedad, ¿no? Tiene que ser una ansiedad, bueno, porque luego, por ejemplo, la ansiedad mucha gente no la entiende hasta que la viven, o sea, hasta que tienen un ataque de ansiedad la primera vez, como ya, ahora sí entendiste qué es la ansiedad y nunca se te va a olvidar, desgraciadamente. Bueno, trabajas duro en No, terapia. aparte lo confundes, ¿no? Porque puede ser entre ansiedad y pánico. Uf. O Bueno, sea, es que la ansiedad termina en pánico, o sea, la ansiedad que lleva a crisis es el ataque de pánico, ¿no? Pero, digamos, la ansiedad es normal, la ansiedad es una respuesta ante las amenazas, ¿no? O sea, que se va a caer el niño, le voy a tocar, o sea, todo eso que te pasa en el cuerpo es ansiedad. Me van a matar, estoy viendo que alguien viene y no sé si me va a robar o qué pedo, eso que le pasa al cuerpo y la mente que empieza, ¿qué hago? Corro, no corro, me pongo, no sé qué, me cambio de lado. Esa es la ansiedad y tiene una o sea, función. ahorita con esta pandemia. O sea, simplemente así como de, si no lavo el súper, ¿qué tal si me infecto? No me lavé las manos 5 veces al día. O sea, todo ese tipo de cosas que no las llegamos a ver porque lo hacemos tan, ay, güey, es súper normal, todos estamos en esto. Llegamos a un punto muy exagerado. Muy, particularmente luego, por ejemplo, con las redes, ¿no? O sea, la ansiedad al final, les decía que es como normal, o sea, existe para protegernos del peligro, ¿no? De que si neta nuestra vida está en peligro, nuestro cuerpo tiene todo el cableado para de que salvarnos de ahí o hacer algo. O cuando se vuelve un problema, o cuando estamos hablando de un trastorno, es, para empezar, que duró mucho tiempo, que es una emoción constante y que está presente cuando no hay una amenaza. O sea, es que mis amigos en Instagram subieron no sé qué y te empieza a entrar la ansiedad porque según tú todo el mundo está pensando que no, esto es, ahí no, tu vida no está en peligro. Estás viendo fotos. ¿Me explico? Claro, cuando estás viendo a tu crush que ya tiene otra foto que no sé, le picó la abeja, ¿no? Subió la foto de que le picó la abeja y tú así como de, estará bien, o sea, eso ya no es normal, amigos. No, eso no es normal. Así como, Jenny, no te proyectes. No, Jenny, eso es ansiedad de separación. Ah, ¿eso sí existe? Ah, sí, claro, la ansiedad de separación. O sea, cuando yo corto con alguien y empiezo a sentir esta... ¿Qué? ¿Eso existe? Sí, sí pasa. Como, pues distintas, como, claro, también todo depende de cómo terminan, ¿verdad? Pero puede haber como un duelo, puede haber una ansiedad de separación, o puede ser que estén juntos, pero se van a separar literal físicamente por algo y eso puede producir ansiedad de separación, ¿no? Oye, estaría buenísimo, Lu, que luego hiciéramos un programa de la ciencia detrás del truene. Y toda la parte que viene desde la parte de separación y todo eso. Sí. Pero bueno, ese es otro tema, muchachos. Pero bueno, o sea, por ejemplo, ahorita justo nos estás diciendo de estos dos, ¿no? De la ansiedad y la depresión, que son como, creo que sí los más comunes. Y algo que sí he notado es que sí han salido nuevos términos. Por ejemplo, cuando estábamos como platicando acerca de hacer este episodio y del tema, habíamos empezado platicando del... ¿Cuál era? Del borderline. Y había, bueno, no sé si... Que yo sigo sin entenderlo, güey. Sí, y había otro, el de, no sé si entra en trastorno, el de déficit de atención. Entonces, por ejemplo, un poco de esos podríamos hablar. Sí, bueno, por ejemplo, el tema de la atención, la verdad es que ahorita ya no sé bien cómo quedaron como categorizados, porque digamos que cambia relativamente seguido y tenemos distintas clasificaciones, pero creo que está clasificado como un trastorno neurológico, es decir, como una neurodivergencia, como una especie de autismo o de Asperger. También existe el TDA, ¿no? Que quiere decir que tu sistema nervioso responde distinto a los estímulos. Distinto, de que una persona sí, otro asá, otro más a esto, otro al otro, o sea, no es de que todos entonces estos reaccionan así a el sonido, no, habrá quien sí, habrá quien no, ¿no? Sí, porque aparte hay trastorno de atención kinestésico y todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Ahora, lo que les decía de lo de la ansiedad y la depresión, que luego se van repitiendo, o sea, que son los más como comunes porque también se retroalimentan, por ejemplo.
personas que tienen TDA en la infancia y que por alguna razón nunca se les diagnosticó, que generalmente es porque logran sacar suficientes buenas calificaciones y listo, como que entonces no tenemos un problema, ¿no? Y entonces pasan toda la vida sin un trastorno atendido, sin un déficit de atención atendido, pero en el proceso, la verdad es que batallaron un chorro, ¿no? Entonces, en el curso de eso quedan con un chorro de inseguridades, un chorro de miedos, un chorro de sensaciones de que nunca es suficiente o lo que hago lo voy a hacer mal o seguro se me va a olvidar otra cosa. Y entonces eso, en el plazo de 15 años, eventualmente te puede deprimir o te puede traer un problema de ansiedad, ¿no? Sí, claro. Y el origen no es el gran trauma, sino otro trastorno, ¿no? Sí, sí es triste. No, pero es que es justo eso, o sea, imagínate cuando estás chavito, que no tienes ni idea, o sea, al menos mi generación, pues no teníamos todas estas definiciones. Y a veces, cuando ya creces y no entiendes qué está mal contigo o por qué no puedes tener ciertas cosas, pues hasta que lo hablas, o sea, hasta que se generan conversaciones como estas, estímulos en diferentes lugares, es cuando te puedes dar cuenta como de, pues a lo mejor no estoy mal. O sea, a lo mejor no tiene nada de malo y solamente tengo que no se hace clic en el cerebro, ¿no? O que hace clic para acá, no para acá, ¿no? Pero siempre lo que he dicho es que hay que elevar el diálogo y hay que elevar el debate. Y la mejor manera de hacerlo es investigándolo. Es realmente enciendan su curiosidad. O sea, si ustedes siempre han tenido así como de yo nunca me he sentido como que me adapto esto 100%, investiguen más del tema, vayan con especialistas, pregunten. O sea, todo este tipo de cosas hay que perderles el miedo. Y la neta sí. Yo tengo otra pregunta. Que no, o sea, por ejemplo, otra cosa que a propósito de esto, ¿no? Como de banda que se anda diagnosticando cosas que ni tiene, ¿no? Sí. O sea, sí que busquen, sí que investiguen, sí que consulten, siempre sí, más aún si se sienten mal, por Dios, siempre sí, o sea, no, aunque digamos cierto malestar es propio de estar vivos, la vida no necesariamente siempre es fantástica. Y más si eres morra. Y más si eres morra y en este país y en esta pandemia y sí, estás en tus días. Sí, eso, ¿no? O sea, definitivamente hay días pinches, ¿no? Y también hay que saberlos aguantar, porque luego la banda también eso, ¿no? De que tengo un mal día, ya tengo algo, ¿no? De que no más, tuviste un mal día, ¿no? Pero bueno, un poco sí también que luego no se autodiagnostiquen, ¿no? A la banda nos encanta autodiagnosticarnos. Tú lees cualquier trastorno y que yo lo tengo, yo lo ya sé, ya me vi, ¿no? Cáncer de déficit de atención. Justo si todo es cáncer. Claro, o sea, no te vayas con los test de BuzzFeed. Ya me dijo BuzzFeed que tengo el trastorno de la princesa, ¿no? Tengo el síndrome de Peter Pan. Bueno, no, güey, para eso hay banda. Como conceptos nuevos, ¿no? De que síndrome impostor, ¿no? Eso, por ejemplo, no es una categoría clínica. Sí, cierto. Eso es. Yo siempre me he sentido con eso, ¿no? Me autodiagnostiqué. Y mucha gente se identifica con eso, ¿no? Pero pues son como muchas inseguridades al final. O sea, no necesariamente. Por ejemplo, viendo, pero estoy viendo mal. El de Borderline, por ejemplo. Que sí, ¿qué es eso? Siento que sí me da mucha curiosidad. La verdad es uno de los trastornos más complejos. Para mí, border y bipolaridad, que el trastorno border básicamente es el trastorno limítrofe. Son trastornos de personalidad. El de bipolar, el trastorno de bipolaridad es un trastorno clínico, el trastorno limítrofe es un trastorno de personalidad. Los trastornos de personalidad tienden a acompañarnos toda la vida, ¿no? El tema con el TLP, con el trastorno limítrofe, es que aparte se parece mucho a la bipolaridad, tienen como ciertos rasgos y por ejemplo ahí lo que más las distingue tiene que ver con los ciclos, ¿no? O sea, por ejemplo, en la bipolaridad existe depresión y existe manía o hipomanía, ¿no? En el border también, pero en la bipolaridad vas a verlo como pura depresión y luego cambia, pura manía, ¿no? En border puede ser depresión, manía, y tiene otros rasgos, ¿no?
pero los cambios no son como tan marcados respecto de estas dos fases. Los otros rasgos de border verdaderamente tienen que ver con un control de impulsos y con temas de la percepción de las emociones, ¿no? Haz de cuenta que pareciera... Ok, es complejo explicar. Es que aparte estoy pensando en mis pacientes bordes y que me van a escuchar de que, sí lo explicaste, no explicaste bien, no dijiste... Pero bueno, a ver. Es que justo, o sea, no sé por qué se puso tan de moda. No sé si moda sea la palabra. Tal porque vez no quiero se puso ser... de moda hablar del tema, Exacto, pero no tanto sí. el trastorno. Sí, no quiero ser poco sensible para las personas que sí están pasando por eso. Pero yo la verdad no lo había escuchado pues, en años. Y en estos últimos, ¿qué te gusta? 2 años. Wow, he conocido un montón de gente y un montón de banda que es LGBT. Que no sé si es porque nosotros como que siento que tenemos más cuidado o autocuidado de que vamos con más terapeuta, o sea, no tenemos tanto miedo a la terapia, todo esto. Pero sí lo he escuchado un montón y sigo sin entender lo que es. O sea, sigo sin entender si es una persona que te va a llevar al límite o una persona que le gustaría vivir al límite. No. No sé. El límite es en la estructura de la personalidad, como en el plano de la realidad más bien, ¿no? O sea, digamos que las personas que caben en esta categoría diagnóstica tienden justo a estar en el límite entre lo real y la fantasía. El límite es respecto de lo real y de la fantasía. Okay. Por ejemplo, tienden a ser súper fans del cine, de las estrellas, de ser divas, de personajes, de... Luego, por ejemplo, hacen fantasías como medio elaboradas donde están replicando en sus vidas y en sus relaciones en el plano real, por ejemplo, escenas de películas. Perdón por mi perra, perdón. Qué loco. Wow, no, o sea, sí, repito, esto nada más lo estamos tocando muy en la superficie, no se clave nada más en lo poquito que decimos. Esto es algo que puede tener alguien, pero hay miles de cosas que se pueden tener, ¿no? O sea, no... O sea, si a ti te gusta jugar a roles, pues tampoco es como que tengas eso, ¿sabes? O sea, simplemente es como algo que puede entrar en esta exactamente, si a ustedes les gusta hacer así como ya llegó el plomero. No tienen eso. No tienen eso, amigos, no tienen eso. No va por ahí. O sea, sí les late esto, pero por ejemplo también tiene que ver con como una percepción como alterada en función de las emociones, ¿no? Como que hay un miedo al abandono, ese es como el trasfondo más importante, que hace, que pinta todo, ¿no? Imagínense que todo lo leen con lentes de alguien me va a dejar, ¿no? Entonces están sobreinterpretando mensajes todo el tiempo y luego actuando en función de cosas que no necesariamente sucedieron, sino que ellos interpretaron o ellas interpretaron. En tu fantasía, ¿no? En la fantasía, ¿no? Y entonces tanto el miedo a que les abandonen que luego estropean las mismas relaciones, ¿no? De que, ¿por qué no me estás hablando? Háblame, ¿por qué no? Yo qué creo. Y entonces eventualmente truenan, los dejan y ese es otro rasgo. Claro, ahí está. Las relaciones. Tenía razón. Ajá, y los se alimentan. Como, es que nadie me quiere, es que yo no soy valioso, valiosa, es que bla, bla, bla. Y al final es tanto el miedo que empiezan a estropear sus mismas... Autosabotaje. Pues es que no, porque en el autosabotaje digamos que hay como una evasión, ¿no? Acá no es que evadan, es que sienten distorsionadísimo todo en función de su miedo, ¿no? Okay. Es complicado, la neta sí es complicado. Sí, y yo así como de... Y tú, ay, no sé qué creer ahora. O sea, para hacer estos diagnósticos también, por ejemplo, nadie los hace en menos de 6 meses, 1 año. O sea, si un terapeuta les dicen chinga, es muy importante. Cosa de que, bueno, de repente hay banda que llega súper sintomática y les alcanzas a ver todo, ¿no? Pero generalmente alcanza a ver una cosita y te tienes que esperar a ver cómo se llevaron con tal persona o cómo manejaron esta otra situación y cómo evoluciona en el tiempo, ¿no? Claro, porque aparte de la terapia, no crean que, o sea, para los que vamos a terapia, no es
De que vas a 2 consultas y ya te descubrieron por completo. O sea. No, y aparte, o sea, es muy cansado Sí. como para hacerlo diario. O sea, sí. es muy agotante, tanto para tu terapeuta como para ti. O sea, no crean que es como de, me voy a aventar Sí, de 2 que vamos a horas. echar chisme y ya, o Sí, sea, no. no, sí está pesadito. Pero bueno, no por eso es malo, ni lo dejen de evitar. Exacto. No, pero Oigan. sí está chido que les digan, ¿no? O sea, porque luego la banda sí cree que es como venirse a echar el café, ¿no? Y es de que no, es trabajo, o sea, vienes a trabajar cosas. Claro, o sea, la terapia solamente va a funcionar si tú decides también trabajar. O sea, no es así como, lo va a hacer todo mi terapeuta. Oigan, pues está bien chido el tema. Les late si les leo un par de preguntas que nos ponen en las redes. Y de ahí nos vamos a empezar a despedir. Yo sé. Se fue rápido. Ya sé, nos vamos a empezar a despedir, vamos con las conclusiones y todo eso. Entonces, ahí les va. Nos preguntan, ¿la ansiedad puede resultar ser un trastorno mental? Sí. Ok. Me gustaría saber qué es la bipolaridad y es hereditaria. Sí, y es un trastorno clínico del estado de ánimo. ¿Y sí puede ser hereditaria? Sí, todos los trastornos. Y yo investigando, ¿no? Sí. Digo, no quiere decir de que vas a tenerlo, ¿no? Pero hay más probabilidades, sí, por supuesto. Aparte también, aparte del gen, que sí, es importantísimo, la crianza también, ¿no? O sea, si tú creciste con una mamá que todo el tiempo estaba nerviosa y angustiada y veía tragedias en todos lados, te vas a llevar algo de eso, ¿no? Claro. Vi en TikTok, según repetir la misma canción, es síntoma de trastorno mental. ¿Qué? Uy, no, hermano, yo he vivido toda mi vida así. ¿Es cierto? Estamos todos trastornados. Pues no. Y yo escuchando Tusa. Digo, también depende, ¿no? O sea, no sé, si me dices de que es la única canción que ha escuchado en 2 años y medio, pues igual y sí hay algo obsesivo ahí, ¿no? Pero no, ponerla 5 veces porque te gusta mucho, pues no pasa nada. Exacto, amigos, no crean todo lo que está en Facebook. Y ni menos en en TikTok. O sea, está chido porque también te ayuda a investigar, a hablar del tema, pero no se quedan con lo que digan las redes. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, las redes nos pueden ayudar a hacer este tipo de debates, pero no se claven en lo que dicen las redes. Así como de, la Universidad de Cosas Sin Importancia dice que... Ok, nos dice, ¿cómo es el trastorno de disociación de la personalidad? La disociación no es un trastorno, es un síntoma y no es como exclusivo de ningún trastorno en particular. Podemos incluso disociarnos, por ejemplo, ante un trauma, un shock, o sea, cuando recién te enteras que alguien se muere, ¿no? De repente como que no te acuerdas del todo el día, ¿no? Como si no estuviste ahí. Una disociación es como perder cierta noción de la realidad, ¿no? Y tiene que ver con como una especie de parálisis, ¿no? Como que me desconecté. Puede ser parte de un trastorno, como pueden pasarnos porque hay cosas que nos pasan, ¿no? Y nos sacan de onda y La vida. Ajá. Sí, por ejemplo, es común que en el TLP haya más disociaciones, que cuando hay mucha ansiedad se puedan empezar a disociar con más frecuencia, pero no es un trastorno por sí solo, es un síntoma. Ok. ¿Qué? Ok, vamos con las 2 últimas, ¿va? ¿Cómo identificar el trastorno obsesivo compulsivo? Muy importante. Pues tiene muchos elementos, es un trastorno también complejo, no tan complejo como TLP o bipolaridad de hacer el diagnóstico, pero tiene varios como síntomas justos. O sea, los trastornos al final en psicología y en casi todo es como un listado de síntomas, así tal cual, que si cumples, pues lo tienes, ¿no? Y si no los cumples, pues no los tienes y ya. En el tema del trastorno obsesivo compulsivo hay un fenómeno obsesivo que es como en la cabeza, en lo mental, en lo cognitivo, que tiene que ver con pensamientos intrusivos, recurrentes, repetitivos, indeseados, que producen malestar. Y lo compulsivo son los actos, que generalmente son actos repetitivos que
empiezan a hacer como resultado de las ideas que les producen ansiedad y el acto compulsivo como para calmarla, ¿no? Es que virus por todos lados no va a morir. Lavar, 15 veces y ya está limpio. 12 no. 16 tampoco. Y yo. Y así, ¿no? O sea, generalmente no es racional. Perdón. Sí, generalmente no es racional, ¿no? También. Pero bueno, el fenómeno del TOC tiene que tener lo obsesivo y lo compulsivo, o sea, lo repetitivo en la cabeza y lo repetitivo en la conducta. En los actos. Ok, vamos con la última. Y es, si mi pareja es bipolar, ¿puedo hacer algo para ayudarla? Creo que es una pregunta difícil. Ay, es difícil, ¿no? O sea, de entrada, pues sí, como que todos podemos relativamente ayudar, ¿no? Pero así como que ayudarla sobre el diagnóstico es complejo y también es mucho para pedirle a una pareja. El trabajo que requiere acompañar a alguien que trae una depresión o que trae una ansiedad, que la trabaje, que salga de ahí, es trabajo. Y con la pareja no necesariamente queremos o podemos estar trabajando, ¿no? Aunque queramos, aunque tengas todas las ganas del mundo, al final, pues yo a mi pareja la quiero mucho y no le voy a regañar o no le voy a pedir que haga tal cosa. Pues aunque tú les quieras ayudar, pues no eres la mejor persona para hacerlo porque estás vinculada, ¿no? Ahora, como estás vinculada, puedes ayudar, pero puedes ayudar desde lo que la persona te pida, ¿no? Necesito espacio, necesito tiempo, necesito que me recuerdes que me quieres, necesito que me quites mi tarjeta porque me voy a chingar mi dinero, ¿no? No sé, o sea, lo que te vayan pidiendo, ¿no? Pero es pesado y yo creo que ahí lo que más les recomendaría es que si la relación está como sólida, estable, es una relación a la que sí le van a invertir, están como cuidándose mutuamente, en todo caso, que les acompañen a sus sesiones o alguna cita con sus psiquiatras o terapeutas y que sea ahí quienes les indiquen cómo ayudarles a cada quien, ¿no? O sea, no hay receta universal, pues. Ni todas las bipolaridades se manifiestan exactamente igual. Exacto, ¿no? Ok, híjole Lu, pues ya se nos está acabando el tiempo, así que, ¿les parece? Vamos con las conclusiones. Bren. Pues mira, yo que podría concluir, yo diría que inicialmente, antes que cualquier otra cosa, lo que hemos venido diciendo a lo largo de todo el programa es que definitivamente son cosas serias, son cosas que no se deben de tomar como lo que decíamos, ¿no? Echar el chisme con tu terapeuta o de, ay, me pongo nerviosa a veces, o sea, no, sí son cosas muy serias. Entonces, sí, yo les recomendaría que sí, siempre estén muy conscientes de su estado sí, físico, obvio, es el más evidente, pero también el emocional y mental es súper, súper importante y de verdad que aceptarlo y analizarlo es vital para que tú también puedas arreglarlo si tienes algún problemilla por ahí y al final también estés en paz contigo mismo en ese aspecto, ¿no? Entonces, yo siempre también, como siempre les decimos en todos los programas, vayan con psicólogos, con psiquiatras, dependiendo de cuál sea pues su sentir, su situación, pero nunca lo dejen de lado, es súper importante y que ni el dinero, ni el qué dirán, ni nada de eso sea un impedimento, siempre se puede y pues sí, siempre con un especialista. Lu. Conclusiones, pues, ¿qué les diría? Pues, sí, como aprender a observarnos, ¿no? Yo creo que en general, culturalmente estamos como muy condicionados a torturarnos, ¿saben? Como desde el cuerpo, de que hay que trabajar bien duro y dormirse tarde trabajando duro y matarte haciendo ejercicio y como somos muy sádicos, ¿no? Incluso esto, ¿no? Y tengo que ser de que súper 1000 followers y no sé qué, si no soy un fraude. O sea, como que en general estamos muy ajenos a nosotros, ¿no? Estamos como muy clavados en estas ideas de lo que tenemos que ser. Entonces, en general, pues justo lo que trabajo mucho con la gente es que regresen así, a sí mismos, ¿no? A ver lo que ellos quieren, necesitan, les está cayendo mal, les está cayendo bien. Y eso requiere como observarnos con mucha paciencia, ¿no? Digo, sí, por supuesto, obviamente soy psicóloga y considero que todo el mundo se puede beneficiar de psicoterapia.
Sin embargo, tampoco es el único espacio en donde se puede trabajar con uno mismo, ¿no? O sea, desde meditación, yoga, hasta si te tomas en serio correr, puede ser un espacio meditativo, ¿no? O sea, son espacios en donde tú te conectas contigo, escuchas tu cuerpo, revisas qué necesitas, qué te está pasando y no metes a nadie más, ¿no? Pero sí, es mucho de eso. Qué bonita conclusión. Oye, por último, lo que siempre les he dicho es como, pues acuérdense que ustedes no son terapia de nadie, es un trabajo interno, el que cada uno tiene que llevar y dediquen este tiempo para conocerse, ¿no? Como dice Lu, la verdad es que es muy chido escuchar a alguien que te diga como de, güey, no nada más es el único camino, ustedes encuentren sus caminos, ¿no? O sea, encuentren, no sé, ¿cómo se dice? Autodiagnosticar. Bueno. Y la verdad, la salud es muy importante, muy, muy importante. No la pierdan de vista, no la subestimen y siempre encárguense de estar sanos. Ok, pues muchas gracias por habernos acompañado y te vamos a extender la invitación para otros temas. Claro, si tú aceptas. Claro. Y pues nos vemos la siguiente entrega. Y esto fue... ¿Y dónde están las morras?